La medicina que quisiera es un espacio de divulgación médica pensado para profesionales de la salud y público interesado. La información compartida aquí no sustituye una consulta médica ni constituye una recomendación individual de diagnóstico o tratamiento. Escuchar este podcast no establece una relación médico-paciente. Para emergencias médicas, busque atención profesional inmediata. Todas las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente instituciones médicas. Usted es el único responsable de sus decisiones de salud y siempre debe consultar a su propio médico. Bienvenido a La Medicina que Quisiera, un podcast para todos esos soñadores con bata, los que siguen creyendo que hay otra forma posible de hacer medicina, una donde el conocimiento importa, claro, pero también importa donde nos enseñen a hablar, a escuchar y a trabajar juntos sin pisarnos los talones. Estás por escuchar otro episodio de La Medicina que Quisiera, así que ponte cómodo, quítate esas zapatillas on y antes de empezar, suscríbete en Spotify y YouTube, activa la campanita. Hoy vamos a hablar algo que rara vez se enseña y sin embargo está en el centro de todo, la forma que nos hablamos entre colegas. Porque sí, sabemos leer una gasometría en segundos, pero no sabemos pedirle algo a la enfermera sin sonar grosero. Sabemos el algoritmo del paro, pero no sabemos coordinar sin gritar. Te cuento algo que probablemente ya viviste. Un paciente se complica no por falta de conocimientos, no por falta de recursos, pues simplemente nadie dijo lo que había que decir, o lo dijeron a medias, o asumieron que el otro ya sabía. El R1 pensó que el R3 estaba al tanto. El jefe pensó que todo estaba encaminado. La enfermera reportó, pero nadie tomó en cuenta su nota. Y cuando por fin alguien se dio cuenta que el paciente estaba mal, ya era tarde. Y ahí empieza la cadena de frases típicas. Nadie me avisó, pensé que tú sabías. Eso estaba en el expediente, ya lo había dicho en el reporte. De hecho, el 70% de los eventos adversos tienen raíz en falla de comunicación, no en errores médicos. Y aún así, nadie nos enseña comunicación en equipo. Nos enseña a escribir una historia clínica, una nota de entrega, a pasar visita, pero no a dar información sin perder el norte o el ritmo. ¿Te has dado cuenta cómo a veces lo que más molesta no es el error, sino cómo te lo dicen? O cómo a veces el problema no es que no se hizo algo, sino que nadie lo dijo en voz alta. Y lo más triste es que a veces eso no lo cura en ninguna rotación. La habilidad de hablar, de escuchar, de coordinar, la vas aprendiendo a golpe de cansancio, malos entendidos, de regaños. Y sí, el sistema está saturado, pero no puede ser la excusa para trabajar en automático. Porque cuando nadie habla, nadie se entiende. Y cuando nadie se entiende, es que viene el caos. En medicina hay un culto clarísimo al conocimiento técnico. Sabemos 1000 protocolos, dominamos los scores, entendemos lo último en terapias, pero no sabemos cómo pedirle a alguien que nos ayude sin sonar un ogro. En la U te enseñan a interpretar, a diagnosticar, a estudiar hasta la médula, pero no te enseñan a decir, ¿me ayudas con eso? No entiendo bien este caso, ¿qué piensas tú? O creo que no me expliqué, déjame intentarlo de otra forma. Eso nadie lo valora y muchas veces si lo haces, te hacen ver como un débil, como si pedir ayuda fuera una falta y no una herramienta. Me acuerdo de un examen oral en la residencia donde un compañero lo sabía todo, pero no podía ponerlo en palabras. Lo reprobaron, no por no saber, sino por no saber expresarse. ¿Y sabes qué fue lo peor? Nadie se tomó el tiempo para enseñarle a hacerlo mejor. Decimos que trabajamos en equipo, pero muchas veces ese equipo es de papel. Todos firman la misma hoja, pero no se hablan. Todos están en el mismo piso, pero cada uno en su mundo. Y no me refiero solo a médicos. El equipo de verdad incluye enfermería, fisioterapia, terapia respiratoria, farmacia, técnicos, camilleros. Y aún así los tratamos como si fueran aparte, como si nosotros tuviéramos la voz final, como si comunicar algo fuera un favor y no una obligación. Una vez en un turno, un paciente se descompensó porque nadie le avisó terapia respiratoria, que estaba raro el volumen del ventilador. Y no fue por descuido, fue porque ese que ya yo creí que ellos sabían. Y no se trata solo de hablar entre médicos, se trata de hablar entre profesionales. Porque un buen plan no sirve de nada si no lo compartes. Y un equipo que no se comunica, en verdad no es un equipo. Pero ¿sabes quién se comunica bien? Lily AI. Un asistente virtual para médicos y odontólogos que agenda citas por WhatsApp y responde mensajes al instante, con tu propio estilo. Menos pacientes perdidos, menos estrés. Tu secretaria no puede responder siempre. Con esta herramienta apoyas a todo tu equipo y brindas una atención personalizada a tus pacientes de forma automatizada. Prueba Lily AI y moderniza tu consulta. Otra joya del sistema, no sabemos cómo decir las cosas. Cuando toca corregir algo, la forma más común es el regaño. Y el que escucha, en vez de aprender, se traga la rabia. No hay cultura de feedback. O es pasivo-agresivo o es humillante. ¿Te han dicho alguna vez? Así no se hace. Sí, seguro, pero ¿te explicaron cómo es? Probablemente no. Feedback no es gritar.
no es exhibir errores frente a todo el mundo, es acompañar al otro para que lo haga mejor. Pero como nadie nos enseñó eso, repetimos lo que vimos y así se perpetúa el ciclo del maltrato. Aquí viene otro mito fuerte, que ser R3, ser jefe o ser coordinador es lo mismo que ser líder. Spoiler, no lo es. Liderar no es dar órdenes, es escuchar, es guiar, es reconocer al que lo está haciendo bien, es aceptar cuando tú también te equivocas. Me acuerdo de un jefe que no hablaba mucho, pero cuando lo hacía era claro y respetuoso. Y lo seguíamos, no por miedo, sino porque inspiraba confianza. A veces el mejor médico del equipo no es el que más sabe, sino es el que más escucha. Y si un líder no puede ser cuestionado, no está liderando, está imponiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si el sistema es rígido, agotador y a veces hasta cruel, hay cosas que sí podemos empezar a hacer desde donde estamos. No necesitas un máster en liderazgo, solo necesitas un poquito más de conciencia al hablar, un poquito más de intención al escuchar. Aquí van algunas cosas simples pero potentes. En el reporte, pregúntale al más nuevo del grupo, ¿cómo lo explicarías tú? Eso enseña más que un monólogo técnico. Si das una indicación, tómate 10 segundos para pensar, ok, ¿esto se entiende o parece como una orden confusa? Porque pedir algo con claridad evita 3 malentendidos y media pelea. Crea un espacio de cierre al final del turno. ¿Qué salió bien hoy? ¿Qué podemos mejorar? No es terapia de grupo, es higiene emocional. En reuniones de trabajo o de entregas, cambia el yo dije por, ¿todo el mundo está claro? Valida, pregunta, escucha. Si alguien se equivoca, intenta esto. No te preocupes, lo importante es qué vamos a hacer ahora. Bueno, sí, entonces luego te toca corregir, pero sin anular. ¿Algo te molestó? Dilo en privado, con respeto, sin sarcasmo. Porque todos merecemos la oportunidad de mejorar sin ser expuestos. Y uno que parece bien bobo, pero hace la diferencia. Apréndete el nombre de las personas con que trabaja. Enfermeras, técnicos, fisioterapeutas, no son las de rayos X, no es la que aspira, son parte del equipo. Si tu memoria no da, porque a veces no da, no es la muchacha, es la licenciada. Enseñar medicina también es esto, es enseñar cómo relacionarnos sin fracturar al otro, cómo pedir ayuda sin miedo, cómo liderar sin humillar y cómo tener conversaciones difíciles sin necesidad de gritar. Porque la medicina que yo quisiera no es perfecta, pero al menos es una donde la gente se escucha, donde el respeto no se gane con títulos sino con humanidad, donde podamos hablar sin miedo, sin sarcasmo, sin jerarquías absurdas. Porque si no sabemos comunicarnos con quienes trabajamos todos los días, no importa cuántos congresos vayas, la medicina será incompleta. Este episodio fue para ti, para el interno que no se atreve a hablar, para la enfermera que lleva años siendo ignorada, para el jefe que quiere hacerlo diferente. Gracias por escuchar La Medicina que Quisiera. Suscríbete en Spotify y YouTube. Comparte este episodio con tu equipo. No por cortesía, sino por seguridad, por salud mental y sobre todo, por humanidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Sígueme en mis redes Internal Medicine Panamá y La Medicina que Quisiera. Por lo pronto, sigue siendo empático con tus pacientes, leyendo bastante y aguantando buco palo. ¡Saludos!